Escatológicamente, ¿estamos en los tiempos del fin? ¿A qué se refería Jesús cuando hablaba de principio de dolores? Hoy, en Compendio Bíblico, un análisis sobre los versos que nos hablan sobre las señales del fin de los tiempos. Acomódate, toma tu Biblia y vamos a analizar hoy principio de dolores. Dios te bendiga, hermano, hermana, amigo que nos ve y nos escucha a través de estas redes, tanto de YouTube como de Facebook, que son los canales que estamos usando para llevar el mensaje de salvación a través de análisis de la palabra de Dios en este espacio al cual hemos llamado Compendio Bíblico. Un servidor, como siempre con ustedes, Wanner Vargas Pérez. Hoy vamos a analizar las palabras de Jesucristo cuando se refería a principio de dolores y a las señales que venían anexadas a estas palabras para que conozcamos el fin de los tiempos. Voy a tener una introducción bastante rápida porque realmente este tema abarca mucho espacio y trato de no pasar los 20-21 minutos aproximadamente en nuestros vídeos, pero este tema quizás nos haga tomar un poco más de tiempo. Así que por favor acomódese Biblia en mano y empecemos el análisis sobre este tema. Voy a empezar hablando brevemente sobre Apocalipsis 6 y los caballos que son descritos allí, porque algunas personas también estudiosas de la Biblia, quieren entender que esos caballos están haciendo alusión a lo que estamos viviendo hoy día, al principio de dolores, y no es así. Los caballos que son descritos en Apocalipsis 6, el caballo blanco, por ejemplo, el caballo bermejo que hace alusión a la guerra, el caballo negro que hace alusión al hambre y el caballo amarillo que hace alusión a la muerte, son caballos que son identificativos en la gran tribulación. Ese es el tema que tendremos ya en nuestro próximo vídeo. Hoy solo nos vamos a limitar a hablar de principios de dolores, pero sí le dejo este adelanto de que los caballos, los sellos que son descritos en Apocalipsis 6, menciona estos tipos de caballos, son para la gran tribulación y lo veremos en nuestro próximo vídeo. Esto es un adelanto para que por favor vayan haciéndose de la idea bien clara de que principio de dolores no tiene que ver con los sellos del Apocalipsis. Estos sellos ya entran en acción una vez empieza ya a caminar lo que es la gran tribulación, por el cual recordemos también que la iglesia no va a ser partícipe de la gran tribulación, que hay personas que entienden que sí, hay personas que tienen el concepto y la idea de que el rapto de la iglesia va a sufrir en medio de la gran tribulación, otros que al inicio y otros que al final, pero cuando hablemos del rapto, del arrebatamiento y de la gran tribulación, vamos a ver claramente que la iglesia no va a ser partícipe de la gran tribulación. Pero vamos a enfocarnos en nuestro tema de hoy, que es principio de dolores. Y para ello, por favor, Mateo capítulo 24, el capítulo 24 del libro de Mateo, que es el que enfoca directamente los acontecimientos que harán las señales para los tiempos del fin, y donde Jesucristo dice que solamente estos acontecimientos son principio de dolores. La palabra para dolores que usa la Biblia es Odín. Esta palabra es griega y su significado al latín y a nuestro idioma es dolores de parto. Por eso allí en principio de dolores se asemeja como a los dolores de parto de una mujer. Recordemos que, bueno, las mujeres que nos están viendo saben que los dolores de parto son unas contracciones, ¿verdad?, que tienen las mujeres entre 3 a 5 cada 10 minutos y que cada contracción tiene un promedio de 40 a 60 segundos. Y estos dolores se van intensificando a través del acercamiento del bebé, ¿verdad?, ya hacia salir, lo que va haciendo más intenso cada contracción, cada dolor que va sufriendo. Pero un dolor de parto es porque al final va a dar a luz. Entonces, cuando la Biblia habla de dolores de parto, se refiere a que en lo más adelante viene algo nuevo. Todos sabemos que vendrá un cielo nuevo, una tierra nueva, un nuevo sistema de cosas en Jesús. Y por eso simplemente son dolores de parto. Pero bien, no nos extendamos más allá, ¿verdad? Y vamos a cuáles son esas señales que nos describe Jesucristo en Mateo 24.
Voy a empezar desde el verso 1 para que tomemos el contexto directamente de lo que estamos leyendo. Enfóquese conmigo, que hoy vamos a aprender muchas cosas. Empezamos en Mateo 24, verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, el templo judío, el segundo templo que se construyó. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Un paréntesis aquí antes de pasar al verso 3. Este templo era el templo de Jerusalén, el segundo templo que se construyó y que fue destruido porque la profecía de Jesús se cumplió en el 70, cuando Tito, ¿verdad? Allá en el año 70 después de Cristo, destruyó el segundo templo judío. Hay un tercer templo que se entiende que se va a construir, en el cual el anticristo va a entrar, pero eso también lo vamos viendo más adelante. No quiero irme muy lejos para que nos centremos en los principios de dolores. Y en el verso 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, o sea, ya se habían apartado de ese lugar, y estando ya él sentado en el monte de los olivos, los discípulos le acercaron porque quedaron con duda. Se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí hay tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ya le expliqué por qué Jesús hace mención de principio de dolores, ¿verdad? Porque apenas es el inicio de algo que al final traerá algo nuevo. Se dice que dará a luz, ¿verdad?, la nueva Jerusalén, porque después de todo estos principios de dolores y todo lo que va a pasar, el rapto de la iglesia, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, entonces habrá un nuevo orden al final de todo. Una nueva tierra, un cielo nuevo, una gran Jerusalén que va a descender, en donde vamos a habitar todos aquellos que, ¿verdad?, estemos con Jesús para ese momento. ¿Qué pasa aquí? Analizando brevemente estas escrituras. Los discípulos le hacen tres preguntas a Jesús. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús empieza diciéndole: miren que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aquí nos paramos con la primera. Y podemos llamarle a esto contracciones de parto, ¿verdad? Podemos señalar la parte del engaño, como la primera de las contracciones. Dice Jesús que va a engañar a muchos porque vendrán muchos en su nombre, diciendo que yo soy el Cristo. Y esto, lamentablemente, este primer engaño empieza en la iglesia. Muchos también quieren decir, porque trato también de ser un poco más, ¿verdad?, más amplio en el sentido de la palabra. Muchos quieren interpretar que algunas corrientes religiosas son las que están engañando hoy día, y a estas menciones es que Jesús hace señalamiento, pero no. Jesucristo está hablando de personas a lo interno de la congregación. Y usted me dirá: pero Wanner Vargas Pérez, explícate. Sí, porque a muchos se engañarán, y son personas a las que ya se le tiene confianza desde adentro, porque son corrientes doctrinales y espirituales erróneas que lamentablemente se van a empezar, o se han empezado ya, a insertar dentro del pueblo de Dios, y a muchos están engañando. Usted, amado hermano, amado amigo, es testigo de muchos vídeos que circulan en las redes de pastores que para poder predicar tienen que estar encima de alguno de los hermanos. Hay muchos vídeos también y muchas congregaciones que están usando el ministerio apostolado, del cual no voy a abundar mucho, pero bíblicamente hay pruebas sustentadas de sobras de que el ministerio apostólico no es para este tiempo.
O sea, son doctrinas erróneas que están circulando dentro del pueblo de Dios, engañando a muchos. La exigencia desordenada y desenfrenada de pedir el diezmos, a la inconsideración de algunos pastores, de llegar a expulsar hermanos en la congregación porque no den el diezmo. O sea, prefiriendo más lo económico que salvar el alma del hermano. Y son temas en los que no voy a abundar porque sé que hay personas que ven este video que quizás son de esas corrientes y realmente no quiero entrar en un debate, pero son parte de las señales que engañarán a muchos dentro de la iglesia y que están en los principios de dolores de los cuales Jesucristo hace el señalamiento. El evangelio de la prosperidad también. Muchos hermanos que condicionan el favor de Dios a la dádiva de una persona. Y claro, pues muchísimas otras cosas más que entran, que no quiero hacer mención porque estos son temas, ¿verdad? Podremos decir de dogmas y de doctrinas que de alguna manera pues engañan en el pueblo de Dios. Pero ¿por qué engañan? Si va conmigo a Mateo, a primera de Timoteo, perdón, en primera de Timoteo el capítulo 4, en el verso 1. Vamos a ver desde por dónde va esta primera contracción a la que Jesucristo hace señalamiento de que a muchos engañarán. Primera de Timoteo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pero fíjese, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay muchas doctrinas en las iglesias de hoy que se salen de la verdad del Evangelio Santo de Jesucristo y enseñan cosas erróneas y muchos hermanos los persiguen, los alaban, los adoran, los aupan y están de acuerdo con este tipo de doctrina. Y por eso hay muchos en las religiones de hoy, en la religión, voy a decir pentecostal también por decirlo, porque el neopentecostalismo y toda esta corriente ha cauterizado a muchas personas. Pero no quiero entrar ahí, hermanos, porque luego se crean situaciones y no quiero. Quiero avanzar porque el tiempo es corto. Pero la primera contracción de este principio de dolores a la que Jesucristo hace mención en Mateo 24, dice que mirad que nadie os engañe, que vendrán muchos en su nombre y a muchos se engañarán. Hay muchos en las iglesias engañados por personas que apostatan de la fe y que usan la fe como negocio, que usan los altares, hermanos, para eso. Es lamentable, pero es la verdad y la Biblia tiene que ser enseñada tal cual es. No podemos condicionar el mensaje de la palabra de Dios al placer de unos y al error de otros. La palabra de Dios tiene que ser predicada tal cual. Esta es la primera de las contracciones dentro de los principios de dolores, que vendrán muchos en nombre de Jesucristo y a muchos van a engañar. Y lamentablemente está pasando. El verso 6, para avanzar, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Han escuchado ustedes de guerra? ¿De rumores de guerra? Pues sí. Si vamos, ¿verdad? Y vemos lo que pasó en la Primera y Segunda Guerra Mundial, partiendo desde allí. La Primera Guerra Mundial en 1914, que dejó un saldo promedio de personas fallecidas en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, de 31 millones de personas. La Segunda Guerra Mundial, que fue desde 1939 hasta 1945, dejó un saldo de más de 70 millones de personas fallecidas. ¿Usted está entendiendo? Súmele a eso las personas que han muerto en bombardeos, las personas que han muerto en atentados, por no decir el del 11 de septiembre, ¿verdad? En Estados Unidos. Los conflictos que hay entre naciones como Estados Unidos, Rusia, China, los bombardeos constantes en ciudades como Irán, Irak, Siria. ¿Usted ha escuchado en estos tiempos de guerra y rumores de guerra? Pues si ha escuchado, entonces son señales de principio de dolores, a lo que Jesucristo hace mención. Y vamos a seguir para no detenernos. Dice el verso 7
que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Parte de lo mismo que ya venía haciendo mención. Y habrá pestes. Esta es otra contracción. Habrá pestes. Pestes, por ejemplo, enfermedades virales. Recuerden que las enfermedades virales, cuando son transmitidas por alguna picadura, se llama, por ejemplo, peste bubónica. Y aquellas que son por vía respiratoria se llaman, por ejemplo, peste neumónica. Y para centrarnos al momento de hacer este video, hablar del coronavirus, el balance para hoy, ¿verdad? Que he realizado este video, está, por ejemplo, el coronavirus, de fallecidos va en promedio ahora mismo 165.000 muertes en el mundo. Y personas contagiadas, más de 2.400.000 a nivel mundial por esta peste del coronavirus. Pero si sumamos los fallecidos por la viruela, pestes también como el cólera, que ha dejado más de 800.000 personas muertas en el mundo, sarampión, VIH-Sida, esta tiene más de 36 millones de personas que se ha llevado el SIDA en el mundo desde que aparecieron los primeros brotes. La influenza, dengue, fiebre amarilla. Hay una cantidad de pestes, hermano. Y hay tres grandes pestes que han pasado a través de los tiempos, que han dejado más de 300 millones de muertes en el mundo. Y vamos a mencionar, por ejemplo, la primera, la gran peste de Justiniano, que fue en el siglo VI, en el siglo VI. También la peste negra, a mediados del siglo XIV. Y la gran peste china, que desde 1855 hasta la fecha se cobró más de 10 millones de personas. Tanto que en 1914, todavía en Cuba y en Puerto Rico habían gente falleciendo por esa peste. Desde 1855, todavía en 1914 estaba cobrando vida esa gran peste china, que sí salió por allá por Yunnan, 1855. Entonces, si hay pestes hoy día, como acabamos de ver el caso del coronavirus, es porque también es parte del principio de dolores de lo que estamos viendo hoy día. Entonces, analiza usted si estamos o no en este tiempo. Eso es importante que lo sepamos, hermano. Esto es importante realmente que lo tengamos bien en cuenta, que estamos dentro de estas señales que Jesucristo había dado. Voy a seguir avanzando. Hablé de las pestes, ¿verdad? Otra contracción de estas señales de principios de dolores es el hambre, la hambruna mundial. Y sobre el hambre, ¿qué tenemos? Como les decía, Apocalipsis 6 habla del caballo negro, que es el tercer caballo, el caballo negro que hace mención al hambre. Y mucha gente entiende que eso es lo que se está viviendo hoy día. Pero recuerden que cuando le hablaba del capítulo 6 de Apocalipsis y de los sellos, estos sellos ya hacen mención para la gran tribulación. Lo único que cuando la gran tribulación empiece a operar, estas señales todavía van a estar vigentes. Lo único que la iglesia no va a estar. Amén. Entonces, el hambre, la desnutrición, se ha cobrado la vida, se cobra la vida al año de más de 4 millones de personas. Entonces, ¿hay hambruna hoy día? Perdón, ¿hay hambre hoy día? ¿Hay poblaciones con desnutrición excesiva? Si es así, entonces estamos en estas señales de principio de dolores que Jesucristo dejó establecida para el final de los tiempos. La FAO, la Organización de Estados Americanos para la Agricultura y la Alimentación, para el 2012, oiga, estamos en el 2020, para el 2012 tenía un estimado de 1.040 millones de personas que habían fallecido por hambre crónica. Imagínense después de ahí las especulaciones que se han hecho con los precios y lo difícil que es conseguir alimento ya en estos tiempos. En cuanto no se ha incrementado esto. Entonces hay hambre en la tierra. Y después de esto, hermano, esto que estamos viendo con el coronavirus, la inflación que se va a armar en la economía a nivel mundial, usted verá si habrá hambre en la tierra. Entonces, por eso le digo, decida usted si estamos en el fin de los tiempos, de estas señales que Jesucristo dejó establecida, de principios de dolores. Y hay otra señal más, que vamos ya terminando. Hay otra señal más que es terremotos en diferentes lugares. Estoy en el verso 7 del capítulo 24 de Mateo.
al final del verso 7 dice, y terremotos en diferentes lugares. ¿Usted recuerda el terremoto del 2010 en Haití? ¿Y cuántas personas fallecieron? Del 2000 hasta la fecha, yo estuve revisando las muertes por terremotos que han habido. Y hasta donde llegué, al cálculo que llegué, iban 809.727 personas fallecidas por terremotos. Y algunas de ellas con los casos más graves, ¿verdad? Tengo 21.000 personas en el 2001, 33.000 personas que fallecieron en el 2003, 298.000 personas que murieron en el 2004 por causa de terremotos, 87.000 personas en el 2005, 88.000 personas en el 2008, 226.000 personas en el 2010, recuerda que le hice mención, 21.000 personas en el 2011, 9.000 personas en el 2015, 5.000 personas en el 2018 y así sucesivamente. Para hacer mención a algunas, no le voy a mencionar los nombres y las ciudades porque realmente quiero resumir un poco el tiempo. Pero donde lo quiero llevar a esto, hermano, estas señales que Jesucristo habló en este capítulo 24 de Mateo sobre el principio de dolores se están cumpliendo, se están viviendo. ¿Y usted sabe qué sucede después de todas estas señales? Que sucede lo que Jesucristo especificó. Viene por su pueblo el rapto o arrebatamiento de la iglesia para dar paso a la gran tribulación. Estamos en este tiempo, hermano, pero hace rato. Y no crea usted que el coronavirus va a ser la última de las pestes que vamos a ver. Esto puede seguir porque como no sabemos ni el día ni la hora que Jesucristo viene por su iglesia, todavía esto puede seguir un poco más y vendrán otras pestes peores. Y va subiendo la inflación y la economía se va haciendo más difícil, las personas desempleadas van subiendo, personas sin alimento en su casa tendremos a cantidades terribles. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a seguir habiendo más hambruna en la tierra, va a seguir habiendo más guerra en la tierra, va a seguir habiendo más mortandad, personas que lo poco que tienen van a querer apresurarlo para ellos solo, sin compartir lo que tienen. Personas amadores de sí mismo, como dice el mismo Pablo a Timoteo, que en los postreros tiempos vendrán personas así. ¿Entienden? Entonces, esto es lo que estamos viviendo. De aquí el siguiente paso es que la iglesia de Jesucristo se vaya de la tierra. Hermano, sea sabio. Sea sabio. Hay muchos versos más aquí en el verso 24, en el capítulo 24 de Mateo, pero hacen ya alusión a la gran tribulación, al rapto de la iglesia, ¿verdad? Y también al fin de los tiempos ya para la segunda venida de Jesucristo. Pero esto que hemos visto, lo que Jesucristo dejó establecido en estos principios de dolores, es lo que estamos viviendo. Tenemos que ser sabios. Tenemos más que nunca ahora que aferrarnos a Jesucristo y ejercer fe en Él más que nunca y predicar esto. Este es el mensaje de hoy día, hermano. Tenemos que hacerle ver a la humanidad que estamos en el fin de los tiempos y que el coronavirus no es lo último que se va a ver. Vendrán cosas peores, hermanos, en cuanto a esto. Vendrán cosas peores. Hay que estar afianzado cada día más en Jesucristo. Amén. Oremos. Padre Santo, Padre Celestial, te doy gracias, Dios mío, por tus palabras en este momento. Abre nuestro entendimiento, Dios, cada día más para entender que estamos en el fin de los tiempos y que estas señales, Dios mío, son apenas principio de dolores de todo lo que puede pasar hasta que tú levante a tu iglesia, hasta que tú llame a tu pueblo contigo, Señor. Ayúdanos a creer cada vez más, a aferrarnos más a ti, Dios mío, más que nunca. Y a poder pasar, Dios mío, por estos momentos de angustia, de dolor que vive la humanidad, pero con nuestro norte enfocado a ti, Dios mío. Bendícenos, cuídanos, guárdanos, Señor, sobre todo a tu iglesia en este tiempo. Favores que te pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me queda solo agradecerte por tu tiempo, ¿verdad? Por sacar parte de tu tiempo y ver este programa virtual con nosotros, Compendio Bíblico. Te exhortamos a que difunda, a que compartas con hermanos de otra congregación a través de los chats, tanto como WhatsApp y grupos. Comparte con ellos este mensaje que es de bendición también.
Suscríbete a nuestro canal para que te sigan llegando las notificaciones cada vez que sumamos un video. Y el próximo video, ya te voy adelantando, en esta serie que tenemos sobre escatología, va a tratar sobre el rapto de la iglesia, que es el siguiente paso después de principio de dolores. Así que Dios te bendiga, hermano. Gracias por tu tiempo. Comparte este video con hermanos y amigos también para que sepan en qué etapa de la vida del ser humano estamos viviendo, en dónde nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos en lo adelante. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde y nos vemos en nuestro próximo compendio bíblico. Un servidor, Wanner Vargas Pérez.